último panel de educación para la paz y la equidad, pero quizás pudiendo compartir en español todo lo que fue esta maravillosa jornada y todos los paneles previos para conectar de alguna manera esto que estamos hoy discutiendo. Muchas gracias. Sí, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible para darles el tiempo a los panelistas. Pero el primer panel y el segundo nos enfocamos en como una tipo de metáfora de lo que nosotros le llamamos los 200 años. Porque queríamos pensar en nosotros mismos como actores que estamos en los procesos de búsqueda de paz o de construcción de la paz. Y quién en tu pasado te ayudó, te sostuvo para que tú llegaras a ser esta persona que eres ahora, un agente que promueve los movimientos hacia la paz o la resistencia no violenta, como en el caso mío, ¿no? Y también queríamos pensar hacia el futuro. Es decir, uno de nuestros colegas, Scott, esa metáfora es fantástica que viene de Scott, y decía, nosotros hacia el futuro pensamos, por ejemplo, él dice, cuando mi hija nace, yo sé que ella va a tener que enfrentar una sociedad que no es justa, que discrimina, que oprime, y cómo el trabajo que él va a hacer al futuro está guiado por ese deseo de que su hija tenga una vida mejor y más justa en esta sociedad, pero no nada más es por ella, sino que además de ser el trabajo que haces por tu propia hija, es un trabajo que haces por los demás niños en el mundo y por las demás personas en el mundo. En el caso mío, trabajo a nivel superior y la formación que hago con los estudiantes es en la búsqueda de lo que Paulo Freire decía, una sociedad menos fea, ¿no? Una sociedad más justa, más equitativa, donde todos puedan pertenecer y estar. Entonces también mi trabajo es por mis hijos, pero en búsqueda de una sociedad más amplia, ¿no? Que sea más justa para empezar. Es más o menos la idea de los dos paneles que tuvimos en la mañana. Las historias fueron diferentes, veníamos con antecedentes diferentes, pero más o menos la lógica es la metáfora de la búsqueda. No sé, Lorena, así más o menos con eso. Muchas gracias, Luis. Muy amable por tu introducción sobre las sesiones previas a esta final de hoy domingo. Pues bien, bienvenidos todos y todas a este panel latinoamericano, a este espacio de conversación, de exploración de la paz, de la equidad, a través de un elemento tan importante como lo es la educación. Es importante mencionar que esta sesión, si bien va a centrarse en español como idioma que compartimos los países de Latinoamérica, también pues vamos a hacer de alguna manera una traducción simultánea o acompañando cada segmento con un resumen, con una forma también de acercar a nuestros amigos de habla inglesa que están conectados. So welcome everyone to this session. We hope you have been enjoying a lovely Sunday session with the previous dialogues, with the previous spaces to share our views, to share our culture and how we are promoting peace and equity through education. We will be mainly speaking in Spanish as is the common language we share as part of the Latin American region, but we'll be also having a summarized dialogue at the end of each intervention of the speakers. And so everyone can follow this conversation. Everyone can be part as JIJAGA 2020 is. Everyone belonging, no matter the language, no matter borders, how far they are, no matter where they are working to promote peace. All of us belong to the same world, and there is absolutely anything better than sharing it without barriers. So
Please feel free to add your questions and your comments and whatever you want to share with the speakers today in the chat section of this Zoom. And as well, welcome and thanks for joining to those who are following this session live on Facebook of JIJAC 2020. Before entering into the conversation with the speakers, I want to really thank every single person part of the JIJAC 2020 team of this awesome community for all their kindness, all their good spirit at every time, helping, collaborating to make this happen. Every single person I have the pleasure to contact with has shared to me a smile and always all the attitude to contribute and to build this together. So, muchas gracias. Thank you so much. Well, vamos a comenzar con este panel y me gustaría que conozcan a las personas tan maravillosas, los seres humanos tan interesantes, con una historia de vida, con una experiencia tan exquisita que han venido hoy a sentarse en la mesa con nosotros, a compartir, a charlar, a tener una conversación sobre paz, educación, equidad, desde su conocimiento, pero también desde su experiencia de vida. Así que, bueno, damos la bienvenida a Irene Valareso, a Mark Escatel, a Ludmila Guidi, a Natalia Pelillo, y me gustaría que cada uno de ustedes, chicos, pues primero hagan un pequeño saludo al público que hoy nos está acompañando. Adelante. Hola a todos, buenas tardes desde Ecuador. Qué gusto estar con ustedes esta tarde, compartir este panel. Es súper importante para nosotros hablar de paz, de construcción de paz, porque necesitamos con urgencia un mundo mejor para todos, que no excluya, que no discrimine y que sea siempre abierto a la diversidad. Qué gusto y estoy a las órdenes para cualquier pregunta y cualquier comentario. Gracias, Irene. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Me encuentro muy contento de poder tener este espacio para poder compartir, conocerles, escucharnos y sobre todo generar futuras sinergias de colaboración. Un gusto. Gracias, Marc. Ludmila, Natalia. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Natalia, estoy hablándoles desde Argentina y como dijeron mis compañeros, también para mí es un gusto poder estar acá. Es muy importante para mí poder expresarme y poder contar la ayuda que recibí y la enseñanza que doy día a día en el hacer de mi cotidiano para que el mundo sea cada vez más diverso. Así que la verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Hola a todos, yo me llamo Ludmila. Estoy muy contenta de poder participar de este evento. Es muy importante para mí poder contarles un poco de las experiencias que tengo como usuaria en silla de ruedas. Y bueno, nada, eso. Estoy muy emocionada por compartirles un poco de mí. Gracias a ti, Ludmila. Todos estamos muy emocionados. As all the speakers have shared, they are willing to bring their experiences on peace, on education, but especially on the importance of the diversity to have a better world, more peaceful world, and equitable world for every single person, no matter if you have
a disability, no matter where you come from, no matter what's your kind of life and how you express that personality, that inner part of you into your life. Every single human being has rights, and every right must be respect at any time. So they are all thankful for this space. We are thankful to you guys for being here and sharing this awesome afternoon and night for those in the other part of the world. And well, again, we are super excited for this. So let's start. And well, if we are already peace promoters, if we already believe in the importance of continent with a peaceful world, with a peaceful living, it's so important as well to reflect and to share what peace does mean to each one of us, to our realities, the reality in our country. For example, I'm greeting to you from Ecuador, Quito, the capital city, right in the middle of the world. And even when each one of the speakers and I share the same continent, the reality in each one of our nations, historically, politically, societally, is quite different. And we have been through different stages in history, through different processes, and even nowadays, and on a globalized world, we still have certain differences or certain conditions which naturally will determine our view on what does mean peace for all of us. So I would now like to ask our panelists, what does peace means to you? Si bien somos promotores de paz cada uno de nosotros y compartimos el mismo continente, los panelistas, yo, quien les está saludando desde la capital de Ecuador, la ciudad de Quito, la mitad del mundo, el concepto que tenemos sobre paz, por los procesos históricos, políticos, sociales que hemos venido atravesando, e incluso hoy, en un mundo globalizado, nuestro concepto de paz tiende a variar, puede cambiar. Entonces, es importante para dar inicio a esta conversación el que los panelistas nos compartan desde su experiencia de vida, desde la experiencia de sus países, desde su formación, ¿qué significa la paz para ti? Irene, por favor, cuéntanos. Ok, estamos esperando que pueda conectarse el audio. Parece que tiene algún... We're just waiting for Irene to connect. Lo siento, me olvidé de prender el audio. Okay, that happens. I'm sorry. No, it's okay. It's perfectly good. Les decía que el concepto de paz es un poco complejo, concebirlo, conceptualizarlo. Sin embargo, para mí es súper importante empezar diciendo que la paz es el equilibrio entre el cuerpo y el ser. Creo que para entender la paz, uno tiene que encontrarse a uno mismo y a la vez también descubrirse en la diversidad. Para poder, de esta manera, sentirse parte de una sociedad, de un entorno, de un grupo social, al cual quizás vas a enseñar y del cual también vas a aprender y vas a compartir justamente lo que todos conocemos como convivencia, ¿no? Creo que de alguna manera este entorno va a requerir mucho de entender justamente que hay condiciones distintas
de cada una de las personas y de esta manera buscando el camino más adecuado para todos convivir, más allá de hablar de inclusión, convivir, se pueda generar la paz. Es necesario generar ambientes en los cuales todos seamos parte, participemos y pongamos nuestro granito de arena también para construir esta paz. De alguna manera, la paz para mí es autoconocimiento constante. Creo que esto consiste mucho en conocer tu pasado y tener durante toda tu etapa del desarrollo, la niñez, la adolescencia, la adultez, tener esa realidad muy clara para ir formándote como persona y de alguna manera también ir fomentando una cultura de paz. Al hablar de la paz, es un concepto evolutivo, como es evolutivo el ser humano. Entonces, para mí, la paz no es conformarse, la paz es evolucionar, construir y convivir. Muchas gracias, Irene. Thank you so much, Irene. To summarize her view, peace is an evolution process, it's an evolutive concept, and which contains the understanding of yourself as a human being, growing, developing, shaping yourself as a citizen, as a person, being aware of your past from childhood to the teenage years up to the adulthood, and how your past, how your history, how your context will shape you. And at the same time, Irene has brought to us concepts such as identity, such as diversity, and different life conditions, yes, on each human being, and how respect and, again, understanding, awareness, empathy have a key role on the shaping of a peaceful human, a peaceful society, a peaceful world. Y para ti, Mark, ¿qué es la paz? What's peace for you, Mark? Thanks, Sebastián. Me encantó lo que acaba de compartir Irene, como ella misma y retomando desde lo que ella nos ha compartido y lo que Sebastián acaba de también de compartir. En este sentido, la paz, bueno, definir, podríamos hablar de conceptos tal vez muy digamos, académicos, como el concepto que postula el Dr. Danish, que la paz es un estado psicológico, social, político y ético y espiritual, con su expresión en las áreas de la vida interpersonal, intergrupal. Pero, y bueno, se podría hacer una revisión de diferentes conceptos, pero como me encanta y me quedo con lo que comenta Irene, que es esta evolución continua. Y también lo que yo abonaría sería que es una experiencia de vida que se presenta en una diversidad de formas y contrastes, y esta experiencia de vida tiene que ver con el amor, o más bien el conocimiento con amor, que es a lo que sería la sabiduría, y es en el sentido de la plenitud del sentido y el propósito de la vida del ser humano. En esa parte para mí está enfocada la paz, o es como yo he vivido la experiencia de la paz, que es el conocimiento con amor. Gracias, Mark. Thank you, Mark. Mark has summarized the concept of peace, going from the theoretical or academical aspect, for example, putting views into peace as a spiritual, economical, political, social
status to an evolution through a process, through different stages in life. And as well, he has brought to the table this interesting concept where knowledge and love become together in wisdom, and how those elements can shape peace, how those elements can empower human beings on development and the process of becoming agents of peace. It's something interesting, and I'm sure we have a deeper conversation into that with Mark during this session. Natalia, para ti, ¿qué es paz? What's peace for you, Natalia? Bueno, escuché muy atentamente a mis compañeros y estaba pensando con respecto a la paz. La paz para mí es eliminar las jerarquías entre los seres humanos. Yo intento, o sea, es una construcción evolutiva, ¿no? Tenemos, por las diferentes culturas que vivimos en los países, muchas veces tendemos a creer que la paz se construye o la puede construir una sola persona, o depende de que alguien nos diga cómo generar la paz. Creo que todos podemos ir en el camino hacia la paz, eliminando y corriendo las fronteras, no pensándonos como jerarquías, como seres humanos más importantes que los otros, sino también estar en igualdad de condiciones. Yo me anoté unas palabras porque suelo ponerme nerviosa, entonces me gustaría leerlas. La paz es reconocer que somos todos y todas diferentes y que estamos hechos de historias individuales. La paz, para mí, es que partiendo de esas historias individuales podamos encontrar los caminos que nos pongan en común y que juntos podamos construir nuevas historias colectivas, en conjunto. Como decía antes, la paz es correr las fronteras y dar lugar a puentes y a los lazos y a los vínculos del amor. Hermoso. Muchas gracias, Natalia. Thank you so much, Natalia. It's so beautiful. And Natalia has shared something interesting, because first she says that peace needs to eliminate, to eradicate hierarchy. And why hierarchy is important in that matter? Because what Natalia says is that when each of us recognize our responsibility to create peace, our responsibility to shape a peaceful world, we go beyond any border, we go beyond any limit, any difference between ourselves, and that way we can be at the same level as peace builders, as the final recipients of that peaceful and equal world. And she has as well brought the concept of love links, and how those love links came out through recognizing and being aware of the individual stories each of us has, and how those individual stories can bring us into a common path where we'll be able to create a new whole path to write a new story, now not individually, but together as one. It's an evolutive process, and all the speakers have shared this common view so far. And well, I'm pretty sure we'll have a lovely and productive conversation with Natalia as well during the session over this view. Y para ti, Ludmila, ¿qué es la paz?
what does peace mean for you, Ludmila? Para mí, la paz sería que todos tengamos las mismas oportunidades, tengamos una discapacidad, todos podamos trabajar, podamos compartir momentos con otras personas. Perdón, me pongo muy nerviosa. Nada de eso. Para mí la paz es que existe la equidad, que todos seamos iguales, tengamos igualdad de oportunidades, tengamos acceso al trabajo. En el caso de Argentina, las personas con discapacidad tienen muchas dificultades en cuanto al traslado por temas de que justamente el transporte público no es accesible. Y yo siendo estudiante y atleta, deportista, perdón, suelo tener muchas dificultades en cuanto a eso. Eso es lo que yo no considero que es paz. Paz es que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos convivir. Muchas gracias, Ludmila. Y por supuesto, todos estamos de acuerdo en que es necesario, es urgente el contar con equidad de oportunidades y de condiciones para el desarrollo pleno y pacífico de nuestro mundo. Ludmila has brought something very important to this construction of concepts, and much importantly, this construction of future actions for peace building. She says that peace equals to equal opportunity for every human being for their development in accessible conditions. For example, she talks about the reality in her country, Argentina, and her own experience as a parathlete and young student at university, and how hard it is to move throughout the cities, how hard it is to access to jobs and to other spaces for the development and to a full enjoyment of the rights because of the lack of urban accessibility, physical and virtual accessibility, and all the aspects about creating equal opportunities. All the speakers have shared a common view as well into this, about inclusion not being enough for a peaceful and sustainable development of human beings, of our society, of our countries. Inclusion is important. It's maybe a step forward, but equal opportunities let us to drive our future, let us to drive better, most prosperous future. And well, this is something as well we'll be discussing in deep during this session. Thank you, Ludmila. Well, as you can see, this conversation goes more and more interesting each time, and we will be deeping into all these concepts. We will be deeping into all these conception of peace, equity, and how we can get to that goal through education and our own actions. So in this term, now I would like to go about some concepts shared by our panelists. Como pueden ver, tenemos una conversación muy exquisita y cada vez se va poniendo más interesante. Cómo podemos ir profundizando en conceptos, profundizando en acciones concretas de cuál es el rol de la paz, la equidad a través de la educación, ¿no? Cómo se la puede alcanzar especialmente desde nuestras acciones. Entonces, para poder ahondar en los conceptos compartidos por los panelistas,
Me gustaría comenzar por Irene. Si bien todos nosotros sabemos, ¿no?, que la paz nos abraza como seres humanos, como sociedad, como conjunto, ¿no?, un conjunto en el planeta, ¿cuál es el rol de la identidad? ¿Cuál es el papel que juega el ser en el proceso de construcción y de expansión, o de este proceso en el que se comparte, se construye y se expande la paz? Hay una relación, hay una conexión entre la identidad de la persona con discapacidad, que es una condición de vida la cual compartimos quienes estamos en este panel, y la paz, Irene. Is there a link between the the personal, the most inner components of each of one of us as persons with disabilities, which is a common life condition we share in this panel, to the peace building process? Is there a link between identity and peace? Bueno, es bastante emocionante conversar sobre este tema con todos los presentes, con todos los que nos ven en este momento. Sí, considero que, bueno, al ser parte de la construcción de una convivencia armónica y por tanto de la paz, la identidad es básica, porque si bien es cierto, las personas en una sociedad justamente construimos nuestra identidad propia desde las realidades que vivimos, y eso te lleva a respetar el entorno donde vives, donde te realizas, donde tus acciones se materializan, y lo cuidas, y obviamente tratas de generar un ambiente armónico con todos los que te rodean. Para una persona con discapacidad, la identidad no es tan fácil, ¿sí? Es diferente. También aquí hay que partir de dos cuestiones distintas, que es cuando naces con una discapacidad y cuando la adquieres. Yo voy a hablar desde la lógica que a mí me tocó, que es haber nacido con una discapacidad, tengo parálisis cerebral. Entonces sí, si es que nosotros queremos construir una convivencia armónica, si queremos tener un mundo mejor donde todos nos respetemos, donde todos tengamos igualdad de condiciones, creo que hay que identificarse como persona, pero no dejar de lado esa condición de vida distinta, porque de alguna manera esa condición de vida distinta se choca contra todo ese cuadro de normalidad que la sociedad lastimosamente ha naturalizado sin tomar en cuenta esa diversidad que existe, ¿sí?, y en la que entramos nosotras, las personas con discapacidad. De alguna manera, esa identidad, construirla, desarrollarla, evolucionarla de acuerdo a tu etapa en la vida, es sumamente importante, porque esto te lleva a encajar o no encajar en un lugar. Y si de alguna manera quieres encajar, a muchos nos han enseñado que para encajar hay que adaptarnos, ¿sí? Pero yo también creo que para ser parte de algo, para encajar, tengo que enseñar a los demás cómo podemos de alguna manera involucrar esa diversidad y no dejarla de lado, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy genérico que quizás
a todos nos parezca básico, pero es lo que puede de alguna manera ejemplificar todo lo que les quiero compartir, y es el tema de la accesibilidad. Si bien Luzmila hablaba justamente de la necesidad de tener ciudades accesibles, ambientes accesibles para todas las personas, es importante ver la accesibilidad también como la herramienta y de alguna manera, esa noción que nos puede brindar independencia a las personas con discapacidad. ¿Quién no se imagina que cuando, por ejemplo, estamos en condiciones en las que no podemos hacer algo y dependemos de otra persona, independientemente de que tengas o no tengas discapacidad, y tú conscientemente como persona sabes que puedes hacerlo, pero no tienes los medios para hacerlo? Eso te genera de alguna manera un choque de personalidad. Peor aún, y más comúnmente, estas situaciones se presentan para una persona con discapacidad. Si es que queremos construir paz, ¿sí?, tenemos que entonces adueñarnos, apropiarnos, interiorizarnos de esas realidades distintas para decir, no, yo soy Irene Valareso, ante todo, soy Irene, pero tengo una condición de vida distinta, ¿sí?, que lastimosamente el mundo todavía no la adapta, no la cambia, no gira en 180 grados para que yo pueda sentirme completamente independiente, para que yo pueda hacer las cosas de la mejor manera posible, sin tener esas trabas externas que quizás sí se podrían evitar de alguna manera. Entonces, si bien es cierto, coincidir, saber, conocer que tu condición de vida distinta, tu discapacidad, va a enseñar a los demás a modificar esa forma de vivir. Y estas modificaciones y digamos, estos cambios, no solamente quiero centrarme en los cambios físicos, también quiero centrarme en los cambios de actitud, porque creo que esas cuestiones actitudinales son las más difíciles de enfrentar, las más difíciles de romper. Son parte de la vida y son parte de las cuestiones a las que una persona con discapacidad se enfrenta diariamente. Y por eso la identidad, descubrirte, generar, como había hablado en el inicio, generar ese equilibrio entre el cuerpo y el ser, e identificarte como persona con discapacidad, que esa identidad va a ir cambiando y amoldándose obviamente a la etapa y a la realidad que estás viviendo. Pero claro, como aquí sí, me parece súper importante lo que dijo Nati, somos diferentes, tenemos historias diferentes, pero somos personas que también merecemos condiciones y de oportunidades similares, equitativas, porque de alguna manera la sociedad es para todos y queremos construir la paz, queremos tener esa paz verdadera, no solamente de palabra, no solamente filosófica, sino materializarla en la realidad, y se materializa justamente reconociéndote como persona y de alguna manera enseñando a los demás también a modificar los comportamientos y a modificar las situaciones que pueden justamente enfrentar las personas con discapacidad. Gracias.
Muchas gracias, Irene. Definitivamente, qué importante es el reconocimiento de cada uno de nosotros como seres humanos, ante todo. Y en ese proceso de evolución, desde nuestra niñez, pasando por la adolescencia, hasta llegar a la adultez, donde aún continuamos formándonos, donde aún continuamos explorando nuestro ser y reforzando quiénes somos y qué papel jugamos o de qué manera contribuimos al mundo, tener presente que ante todo somos personas. Ante todo tenemos una identidad, un nombre, una historia, una condición de vida y que sí, la discapacidad forma parte de nosotros. La discapacidad condiciona nuestra manera de desarrollarnos en la vida diaria, pero no nos define como un objeto único sin todo lo que compone a un ser humano. Personalidad, sueños, deseos, retos, un proceso de crecimiento interno y por supuesto lo que de nosotros deriva para con la comunidad, nuestro círculo más cercano, hasta el impacto pues global que podamos tener, ¿no? Así como lo estamos haciendo esta tarde. Y de igual forma, cómo esto se conecta a lo que han ido compartiendo los compañeros a lo largo de su intervención. Irene has brought the importance of recognizing, understanding, and being aware of the value of diversity, but being particularly aware on something important, that each one of us are humans. Before and after everything, you can tell whatever you want about ourselves. You can tell whatever you want about what role we are developing, what role we are taking into some space or moment. But at every time and at every place, we are human beings. And recognizing this throughout all our development process, from childhood, the teenage years, and even nowadays in adulthood, where we are continuously building ourselves as humans, as citizens, as professionals, as someone, whatever we are working, living, and coexisting. We are human beings. And recognizing this from the earliest moment, from the earliest times in our lives, is key to be aware that we have a disability, we have a life condition, we have a different way to perform our daily or most common actions in life in connection with our physical, cognitive capabilities or abilities. But by no matter, our disability will tag us, or much less, our disability will never define who we are. Yes, our disability has a special implication or a special conditioning factor in the way we perform actions, in the way we move around the cities, the way we access to any opportunity or space. But at all times, we are human beings. It's maybe not that easy as it may sound, because as Irene has shared, we usually are taught that we must adapt in order to fit in society. We must be what other people expect about us to fit in.
instead of teaching us to recognize, to explore, to value, and to share what we are in our inner sense, who we are to our environment, to our family, friends, and community group. And that's something that may be usually not combined, or it's not brought into the discussion when talking about peace, when talking about education and equity. But what these change makers here in today's panel have in common is that each one of them are incredible human beings with different stories, as Natalia said, but all coming in one path to shape a different future, to shape better opportunities and a greater development for our nations based on the great value of diversity. What may be seen as a barrier, what may be seen as something that could separate us or differentiate us, make us come together and come stronger, definitely. And Natalia, the next question goes to you. Natalia, la siguiente pregunta va para ti, porque en este proceso estamos compartiendo conceptos que quizás no son tan comunes cuando se habla de paz, cuando se habla de equidad y cuál es el rol de la educación. Esta clase de elementos como el ser, las historias compartidas, el construir a partir del valor que tiene nuestra diversidad, no es lo primero que se suele poner en la mesa. Pero precisamente cada uno de ustedes, como agentes de cambio, como panelistas con un aporte distinto a lo que hasta ahora se ha compartido, están trayendo, es lo que enriquece el proceso de Jai Jagat 2020. Y por eso quisiera preguntarte, si estamos hablando que la educación tiene el potencial, es una herramienta que tiene el poder para crear paz y equidad, ¿sí? Y promoverlas. ¿En manos de quién entonces, bajándolo a nuestra realidad, bajándolo a la acción directa, recae esa responsabilidad de promover ese poder para crear paz y crear equidad a través de la educación? What we want to know is in whose hands belongs that responsibility to promote peace and equity through education. Gracias. La responsabilidad, a mi entender, recae en todos y en todas las personas que así decidan promover y trabajar para la equidad en el mundo. Si yo decido tomar el rol y la responsabilidad de trabajar para la discapacidad dentro de un gobierno, tengo que asumir esa responsabilidad y trabajar para eso, construyendo con quienes tienen esas necesidades. Creo que se puede construir a través de un rol del Estado, se puede construir a través de un rol en una universidad, y se puede construir la educación en equidad desde el cotidiano del día a día. En mi caso particular, yo asumí la responsabilidad de educar en la equidad con lo que tenga al alcance de mi mano. Por ejemplo, si voy a una universidad o voy a mi trabajo, transmito mi necesidad, transmito mi deseo, transmito lo que estaría haciendo falta para que esa igualdad de oportunidades se dé, y trato de emitir propuestas.
como dijo la compañera Irene, a veces uno se encuentra con ese choque y genera un enojo, genera una frustración. Entonces, lo que intento es transformar esa protesta en una propuesta. No es fácil, por eso es evolutivo y es algo que uno tiene que estar en constante aprendizaje porque no es fácil. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo claro, si yo tenía que ir a trabajar en colectivo, el tema de colectivo son los autobuses acá en Argentina. Si yo tenía que subir a un colectivo y las escaleras eran muy altas, a la persona que estaba esperando ahí le decía, ¿me ayudás a subir al colectivo? Y le decía, ¿cómo? Porque a veces notaba que no sabían cómo ayudarme. Y eso sucede, porque tengas o no una discapacidad, si vos le estás pidiendo ayuda a alguien, como cada uno tiene su historia individual, puede que esa persona no sepa cómo ayudarte. Entonces, abrirte a esa posibilidad de decirle, mira, esta pierna, mi discapacidad es motriz, yo soy una persona de talla baja, entonces los autobuses me quedan muy altos. No tienen piso bajo y algunos no tenían rampas. Entonces, bueno, levantame la pierna, ayúdame desde acá, empujame para arriba para que no tengas que hacer tanta fuerza. En el cotidiano, si voy al supermercado y tengo que buscar algo alto de la góndola, también tengo que pedir ayuda, pero eso no quiere decir que yo me estoy conformando. Yo eso lo veo como educar, o sea, veo como que la persona se dé cuenta de que hay algo que no está funcionando para mí. Y a la vez no me conformo, como dijo la compañera Irene, porque creo que de eso se trata la evolución, de ir transformando en la medida que vamos pasando por los espacios. Entonces, si yo veo que el transporte necesita de rampas para que más personas puedan transitarlos, tendré que asumir esa responsabilidad y que el que asumió la responsabilidad en el gobierno de que eso suceda, lo cumpla. Entonces, para mí, la responsabilidad es de cada una de las personas tendiendo puentes entre los deseos y las responsabilidades que cada uno decidió asumir. Maravilloso. Y precisamente esto que compartes nos permite profundizar el concepto inicial de eliminar las jerarquías, ¿verdad? Donde no hay una persona que esté por encima de otra, que tenga mayor importancia. Y cuando nos damos cuenta que esto es así, que todos estamos al mismo nivel, entonces la responsabilidad también llega al mismo nivel. Y aún más allá, incluso, generalmente cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, cuando hablamos del ejercicio de los derechos del ser humano, solemos tener una sola vía, la de reclamo, la de petición, en la cual decimos, debe cumplirse con esto, debo recibir esta ayuda. Pero tú estás yendo uno, o yo diría, varios pasos más allá y diciendo, sí, yo pido ayuda, pido que me colaboren, pero no voy a esperar que la otra persona simplemente cumpla con ese ejercicio de mi derecho y me ayude y sepa cómo hacerlo y lo haga bien. No, está bien no saber, está bien no conocer. Por eso yo, además de pedir ayuda, te enseño, te digo, hazlo de esta manera. Y al final, subí en el autobús, me ayudaste. Te enseñé cómo reaccionar ante una situación similar en el futuro o a tener empatía y que pienses la próxima vez que te subas en el autobús que quizá hay alguien al lado tuyo que no lo está teniendo tan fácil y es una ayuda también inmensa para ti. Entonces es mutuo, es el crecimiento y la responsabilidad. De verdad que es maravilloso esto que nos has compartido. Natalia has shared to us something quite particular about how all of us are responsible of promoting, creating peaceful conditions for our development. Usually when we talk about
the rights of persons with disabilities, or in general about human rights and how they must be performed, how they must be defended, respect, and put into action. It's a one-way petition. It's about claiming for, I need this to be done, I deserve this to get, to receive, to be done. But what if we go a step beyond, and I would say more than one step even, and understanding that we have a common responsibility in creating awareness, in helping each other. For example, Natalia says that when she has to go to her work or to the university or wherever she wants to go, and she must take a bus. In Argentina, buses don't have the lower floor or platform, so people with shorter height can access easily and accessibly. And if she asks for help to another person beside her, she not only waits for that person to help her in a proper way and being fully aware of how to do it. No, she knows that that other person may don't know how to help her or to assist her. And even so, that person may be not used to being asked to help a person with any kind of disability. And instead of getting angry, instead of complaining about that, she understands that she has a role to learn, to teach the other person how to do it. Please, would you help me to step into the bus and I will let you know how to do it. So in the future, if someone else asks for your help, then you will know. And even if you don't do that again, I'm pretty sure that in the future, when you be stepping up into the bus, you will think, hey, this is not accessible. Now I can go through these steps, but what if a person with disability wants to access? And the result of that process is peace, is equity, is the power of our common role as educators to promote an accessible and better place for everyone. Y Marc, así como nos ha compartido este ejemplo desde lo más cotidiano, Natalia, desde esta responsabilidad compartida que tenemos en crear paz, en crear equidad, en generar conocimiento, como tú bien lo compartiste al principio, la suma de amor y conocimiento deriva en sabiduría. Hay un rol particular de las instituciones de educación. En tu experiencia como joven activista, promotor de los derechos universitarios, promotor del desarrollo de los ciudadanos a través de la educación superior, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu análisis sobre el estado de las instituciones formales de educación superior, de educación universitaria, en este camino de la construcción de paz y equidad? And Natalia has shared to us that every single person and every single actor from society has a common responsibility to create and promote peace. And she has brought this example of the common daily life of a person with disability. You as well talk about the importance of love and knowledge to come into wisdom. And this common responsibility has a particular aspect relating to the
higher education system related to universities and schools and formal education. So being you a great promoter of the rights of all persons with and without disabilities at higher education, and as well the role of universities and institutions to shape citizens, what's your diagnosis of Latin America in terms of how universities and higher education institutions are creating a peaceful and equitable society? Gracias, Sebastián. Bueno, creo que es una gran responsabilidad plantear o proponer un diagnóstico. Trataré de hacer un mapeo de algunos elementos que pueda brindarnos reflexión sobre el estado que guarda o alguna cuestión que nos pueda llegar a darnos luces sobre la situación que se vive en Latinoamérica, donde tenemos realidades muy similares. Y para ello me gustaría iniciar con una breve historia que va a ampliar, creo que conecta con lo que compartió tanto en este caso Irene como Nati, con el tema de quién soy y el papel de la educación y sobre todo el papel de las universidades al ser catalizadores de cambio social y sobre todo ser los entes críticos y pensantes de las sociedades y la tarea que tienen estas instituciones en Latinoamérica. Y historia, bueno, esta historia es un regalo de mi abuelo, quiero compartirlo. Mi abuelo decía que el mar y el sol es como la sabiduría y el mar como el conocimiento. Y me decía que muchas veces el hombre o el ser humano se deja deslumbrar por el reflejo del sol en el mar y piensa que lo que está viendo, es decir, ver reflejado el sol en el mar, es lo más importante, es decir, es el conocimiento. Él decía que entre más sabemos, si no tenemos un propósito, es como irte introduciendo en el mar, el conocimiento se vuelve más denso, pero también se vuelve a veces, se vuelve más oscura el mar cuando vas bajando a profundidad y más frío, porque a veces el conocimiento tiene esa característica, cuando uno tiene un propósito. Y el sol, aun siendo miles de veces más grande que el mar, se puede acotar en un solo punto en el cielo y tiene una trayectoria que sigue el día y la noche. ¿Y a qué va? Es bueno, técnicamente cuando el sol es el conocimiento con amor, es decir, es la sabiduría que nos enseña a saber quiénes somos y el propósito del mismo conocimiento que tiene una finalidad. Y bueno, esa es como una pequeña historia que quería compartir. Sobre el tema del diagnóstico o sobre lo que observo, viene desde una historia muy personal, un proceso muy personal. Quería compartir con ustedes que, bueno, se puede analizar la situación desde diferentes puntos de vista académicos. Por ejemplo, podríamos partir, en este momento voy a compartir mi pantalla, sobre lo que viene siendo el indicador global de paz. Es un ejemplo, es una herramienta que existe. Pero si nos damos cuenta, este indicador global de paz técnicamente está basado en lo que viene siendo la paz negativa. ¿Por qué? Bueno, técnicamente se sustenta en el número de guerras o la ausencia de las mismas, pero en el contexto en el que estamos nos damos cuenta que hay guerras de bajo impacto, como la que se vive en México, donde las cifras de desaparecidos, de muerte a diario son muy elevadas. Y es una forma también de analizarlo con datos, pero también es interesante poder analizar el tema desde lo que viene siendo la paz positiva o desde los diferentes conceptos de lo que se puede abordar la paz. Y la idea de lo que quería compartir en esta parte
es que el tema de cultura de paz no es un tema que haya surgido de manera espontánea, es un proceso histórico que han venido trabajando otras generaciones y que al día de hoy lo podemos ver reflejado o que se comienza a ver reflejado tanto en los discursos políticos, se empieza a ver más en acciones concretas, y mucho tiene que ver para reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que han sido quienes han, hay una expresión en México que es picado piedra, es decir, que han sido pioneros en este trabajo. Y es interesante cómo podemos analizar los contextos de la violencia a través de lo que ellos han estado tanto analizando como trabajando y lo que han hecho. Entonces, me gustaría reconocer esas pequeñas iniciativas que no son pequeñas, que son muy importantes porque han transformado y cambiado vidas. Entre ellas puedo mencionar algunas en las cuales, gracias al conocerlas, me han dado como los elementos, por ejemplo, Comnapaz, que es una organización ciudadana, Pax Humana, Conciencia y Acción México, que son organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en México, y al igual que México, Latinoamérica comparte esta realidad. Hay organizaciones de la sociedad civil que han estado impulsando estos temas. La universidad juega un papel sumamente importante en poder generar este proceso de transición, de transformación, al ser este catalizador de cambio social. Y en este caso, bueno, es importante empezar a fomentar lo que vienen siendo los estudios de paz, y empezar a revisar también las prácticas culturales de nuestros pueblos originarios, que tienen que ver mucho con el tema de justicia restaurativa, que pueden ayudar a comprender y entender también nuestra propia cosmovisión, nuestra propia identidad como seres humanos y nuestras raíces, para no ver modelos hacia el exterior, sino recuperar los modelos que se vienen gestando, que son de nuestros ancestros. Eso es importante comentarlo. Y creo que si bien el panorama podríamos hablar de forma negativa de todo lo que los sucesos violentos que acontecen en el día a día, pero también creo que es necesario hablar de esa esperanza de las personas que están convirtiendo su trabajo en un legado de vida y que están sembrando esa semilla para poder transformar la realidad, para transformar los conflictos. Y me gustaría cerrar con esta frase. Dice: la vida es una carrera de relevos en la que una generación pasa la llama a la siguiente, y a veces las flores que anhelaron unas brotan en otra, y el mérito del logro es de todos. Esta frase es de Eva Bach y Cecilia Martí, del libro Por amor a mi familia. Y es así. Entonces creo que el resultado actual no es un resultado solamente de unos actores, sino es un proceso y es un anhelo de todas las personas que han trabajado para que esta sea diferente, y nosotros somos el resultado de ese proceso. Por esa razón estamos el día de hoy aquí. Así es, Marc, definitivamente. Por eso estamos reunidos aquí y estamos aportando a ese proceso desde las distintas aristas de la sociedad, y hablando específicamente desde la educación, pues bueno, el rol que nos corresponde a cada uno en los distintos momentos, ¿no? Como estudiantes y como activistas en tu caso, y quienes están formulando las políticas estudiantiles y la representación estudiantil para llevar a cabo la ejecución, sí, y el cumplimiento de los derechos, pero sobre todo el desarrollo de nuestra sociedad desde ese espacio tan importante. And Marc has shared to us the different components of the role of universities and higher education institutions in the peace building process, and how it can vary from country to country because of the realities we have, because of the historical, social, political contexts, and all that we have going through throughout the years. And he has brought all these diagnoses about the role of university in inner
or internal contest, for example, in Mexico, and different situations that have threat against peace. But again, bringing the clear idea that each one of us has a role. Yes, higher education institutions has their own, but at the same time, each of us as students, as part of the community, from our family, each one of us has a role to create and promote peace. Y precisamente eso nos lleva a matizarlo con la experiencia de Ludmila como estudiante con discapacidad, como atleta joven, como activista en pro de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Ludmila, en cuanto a esto, el desarrollo de la paz, de la equidad, desde la experiencia de un estudiante con discapacidad? ¿Hay alguna anécdota, alguna visión, algo que quisieras compartir para poder visualizarlo de forma más clara en el diario vivir? As from your experience as a student with disability, as young athlete, and a promoter of the rights of persons with disabilities, is there any situation, any common life fact about a student with disability you would like to share to us in order to visualize in a more clear and daily life related way all this we have been talking about? Ok, estamos esperando que Ludmila pueda conectarse con el audio. We're just waiting for Ludmila to connect with the audio. Bueno, como decía Sebastián, quisiera contar una anécdota que me ocurrió cuando comencé a estudiar en la universidad. Y me cambió mucho, me hizo reflexionar mucho acerca de estos temas sobre la equidad y la educación, cómo se educa, el respeto. Bueno, les cuento así. Bueno, resulta que un día yo estaba en el buffet de la facultad y me encuentro con dos compañeros ciegos, y resulta que ellos también eran de la misma clase. Bueno, estuvimos charlando un rato, qué sé yo, y cuando era hora de ingresar al aula para ir a cursar, empezaron las complicaciones. Fuimos a... mientras ellos preparaban sus cosas para empezar a movernos, yo pedía a las personas que estaban ahí si nos podían dar una mano, ya que yo no sabía cómo ayudarlos. Y bueno, nadie nos socorría. A mis compañeros no se les ocurrió mejor idea. Yo toda con pánico dije, ¿ahora qué hago yo? A mis compañeros se les ocurrió que nada, yo los guiara. Y yo me puse a pensar, pero ¿cómo? Yo, una persona con usuario en silla de ruedas, ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo guiarlos? Bueno, ellos me fueron explicando en el camino, me fueron diciendo, mira, ponete así, nos ponemos... Uy, me estoy quedando sin batería, disculpen. Ok, no te preocupes, Ludmila, tranquila, te esperamos. Ludmila is just going to charge her battery. She's going battery low. But she has been sharing to us a story about her first year in university when she came to the campus and her blind
classmates were in the same rush as her, looking for how to get to the classroom. And when nobody helped them to guide them to the building, she said, okay, I can do it. But you may be thinking, well, how she, as a wheelchair user, will help other students with disabilities, being there blind? Well, they all became together like in a train. So they crossed all the campus, grabbing Ludmila's wheelchair and being guided by each one until getting to the classroom safely and accessibly, because they worked together as a community. Ludmila, si ya estás, con mucho gusto, pues continuamos. Ok, continuamos esperando, no hay problema. Suelen ocurrir estas situaciones técnicas. We hope you are enjoying this session and the enriching conversation we have been sharing to our panelists about education, peace, and how persons with disabilities view themselves as promoters from their own experiences of an equal and better world for everyone. Let's just checking if she can continue due to the low battery status of their device. Please. Okay, but whenever you are ready, just make us know and we go back to you. Cuando estés lista nuevamente, tan solo haznoslo saber y con mucho gusto pues volvemos a tu intervención. Pero bueno, quisiéramos también, además de traer la visión, ¿sí?, de cuál es el estado actual de la paz, la equidad y este proceso constructivo a través de la educación, también un aspecto propositivo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el mensaje que traen nuestros panelistas para que nos activemos a partir del término de esta sesión a hacer el cambio? Así que, pues bueno, vamos a conversar con ellos gracias a las preguntas que nos han ido llegando a través del chat. Para eso vamos a pedirle la colaboración de Lorena Julio, quien además de tener el honor de compartir con ella como cofundadores de Fundación Comparlante, Lorena es activista del movimiento Jai Jagat 2020 y caminante en representación de Latinoamérica de este proceso. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a comenzar. Tenemos algunas preguntas que van llegando de la audiencia, tanto desde el Facebook Live como de la sesión de Zoom. Dice, en una sesión anterior hablamos sobre cómo cambiar el sistema educativo para comenzar a fijarnos en las fortalezas y los dones de las personas en lugar de los déficits. Entonces, digo, es algo que también desde Fundación desde Fundación Comparlante siempre promovemos, ¿no? Ver cuáles son las posibilidades, cuáles son las capacidades, en lugar de ver las discapacidades o esas limitaciones. Así que si alguno de nuestros panelistas hoy quiere darnos una respuesta de cómo cambiar este punto de vista. Muchas gracias. A ti, gracias, Lorena. Yo quisiera compartir mi experiencia. Por favor, adelante. Creo que es súper importante justamente esta pregunta porque el hecho de querer generar paz y querer generar un ambiente armónico y donde todas las personas convivamos,
nos obliga y nos responsabiliza a fijarnos en todas las habilidades que tenemos todas las personas. Y aquí voy a ser muy enfática en algo, y es que las personas tengan o no tengan una discapacidad, desarrollan habilidades y talentos para cosas distintas, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que descubrir en las personas. Bueno, yo les voy a comentar que cuando era niña quería hacer de todo un poco, y en una de esas se me ocurrió que quería ser astronauta o bióloga marina. También me acuerdo que quería hacer una de las dos cosas. Primero, nunca supe nadar, nunca aprendí a nadar. Y segundo, sí, tengo parálisis cerebral, atetóxica, tengo un montón de movimientos involuntarios que quizás hubiesen dificultado mucho que yo me fuera en un cohete a la luna. Entonces, claro, aquí entra el rol de las redes de apoyo que tengamos, entendiendo que esas redes son nuestra familia, son nuestros profesores, son nuestros aliados más cercanos que de alguna manera nos van ayudando a fijarnos en qué cosas podemos hacer. Y se nos ocurrió y yo poco a poco fui aclarando también esta identidad mía y el hecho de que yo quería también abogar y de alguna manera luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces se me ocurrió estudiar Relaciones Internacionales y Ciencia Política justamente por eso. Pero mucho más allá de eso, las personas, como les digo, tenemos habilidades que para ciertas cosas más que para otras. Por ejemplo, hablar en público no se le da con tanta facilidad a unas personas, jugar fútbol tampoco se les da con tanta facilidad a algunas personas. Sin embargo, eso no significa que no pueden hacerlo. Con entrenamiento, con apoyo, con esfuerzo, se puede lograr. Sin embargo, pues hay condiciones de vida que, como les dije, si es que nosotros no reconocemos que hay una condición de vida, en mi caso permanente, que no me va a dejar, o que de alguna manera me va a obstaculizar aprender a nadar y no permitirme ser bióloga marina, obviamente voy a generar de alguna manera la necesidad de hacer otras cosas y de meterme más a fondo en estas otras cosas, como en este caso relaciones internacionales y un poco en la política. La cosa aquí no es buscar justamente para qué no somos buenos, sino que para qué somos buenos, para qué, con qué propósito estamos en el mundo, qué rol cumplimos, y además el hecho de que también queremos sumar nuestro granito de arena al entorno en el que vivimos. Entonces, todo parte de conocerse, todo parte de reconocerse, de descubrirse y de aceptarse como somos. Esto de alguna manera te da las puertas para abrirte al mundo y para apropiarte de tu realidad. Ok, muchas gracias, de verdad, Irene. Definitivamente eso es lo que nos has enseñado, y cada uno de los panelistas, cómo nuestra discapacidad, nuestras diferencias son un valor para poder partir hacia nuevas acciones y no como impedimentos. So, if we are talking about actions based on what we are able because of our diversity, because of our disability as a positive factor, now I would like to ask each one of you to make a call for action for those who are with us on this session.
shortly and powerfully. Ahora quiero llamarlos a cada uno de ustedes a que compartan de forma corta y poderosa un llamado a la acción para quienes nos están acompañando en esta sesión. De manera directa, para cada uno de ustedes, ¿cuál debe ser entonces la acción que deben tomar los que están viéndonos a partir de esta sesión para un mundo pacífico, equitativo y accesible? Vamos, inspirémoslos. Adelante. Si me dan la palabra para empezar. Sí, por favor. Contundentemente no juzgarnos, comprendernos, hacer lo posible para atender estos puentes de lo que estuvimos hablando, comprendernos a nosotros mismos y no juzgarnos a nosotros mismos. Si vemos que hay algo que no podemos, buscarle la vuelta, pedir ayuda, transmitirlo, y sobre todo cuidar nuestro entorno, cuidar nuestro planeta, entender que somos interdependientes, que todos dependemos de alguien para generar algo, para algún proyecto, para transformar algo, que todo lo que hagamos va a estar bien, que valoremos todas las oportunidades, que seamos agradecidos, y sobre todo quiero aprovechar que están grabando este mensaje y aprovechar la oportunidad para que cuando mi hija, que hoy tiene 7 años, sea más grande, sepa que la amo y que quiero dejarle el mejor mundo posible, y que lo disfrute y que lo cuide. Que lo cuide porque van a venir muchas otras personas, y que bueno, que viva y que sea feliz. Eso. Gracias, Natalia. Ese es el mensaje que hay que compartir con el mundo. Adelante. ¿Quién más quiere tomar la palabra y ser llamado a la acción? Irene. Ok, yo voy a tomar la palabra en este momento. Y a mí me gustaría, de alguna manera, proponerles a buscar acciones y propiciar espacios en los cuales podamos naturalizar la diversidad, las diferencias y naturalizar la discapacidad. Creo que es necesario vernos a todos como personas, pero con distintas condiciones de vida, que necesitamos equidad en las oportunidades y en esas acciones para alcanzarlas. Creo que más allá de que les demos una cátedra de qué es la discapacidad, qué tipos de discapacidad existen y las diferencias que hay, más allá de eso necesitamos fomentar acciones que nos permitan de alguna manera valorar esa diversidad, enriquecernos en esa diversidad y de alguna manera, no sé, seguir viviendo como todas las personas, cada una con sus condiciones particulares y diferentes. Y para eso, yo creo que tenemos que tomar ciertas cosas que tal vez las dejamos desapercibidas, como son, por ejemplo, ¿quién no recuerda estos espacios de juego cuando somos niños de 4, 5, 6 años, que todavía no sabemos o la sociedad todavía no nos impone estos cuadros de normalidad a normalidad, entre comillas, y mediante ese juego hay una interacción donde te ves de alguna manera reflejado en el otro y aprendes a convivir y a divertirte, ¿sí? Porque más allá de eso, de que tengamos que aprender, porque es necesario aprender del otro, ¿sí? Más allá de eso, yo creo que el hecho de no competir, de divertirte, de convivir, de alguna manera te permite sentar un piso de naturalidad.
que eso es lo que queremos. No es que no queremos que nos vean iguales, sino que nos vean distintos, pero personas, siempre personas. Absolutamente. Absolutamente, Irene, y estamos más que de acuerdo que eso es importantísimo. Y por eso también, entonces, queremos hacer un llamado a la acción desde la palabra de Marc. En pocas palabras y con mucha actitud y mucha fuerza, ¿cuál es tu llamado corto a la acción, Marc? Este llamado es una propuesta y comienza con una pregunta retórica: ¿en qué momento un concepto como la discapacidad se convirtió en una etiqueta de vida? La idea sería valorar la diversidad y, por ejemplo, en las universidades lo que se necesita para generar procesos de inclusión es el conocimiento de los propios estudiantes con discapacidad. Y en este caso sería valorar y sería lanzar un cuestionario no por el tema de la discapacidad, sino por los conocimientos y las habilidades para la inclusión que se poseen. Imaginen, si necesitamos que los profesores sepan lengua de señas, ¿quiénes les pueden enseñar? Puede ser que podamos encontrar que dentro de la universidad hay hubs, es decir, hijos oyentes de padres sordos, que puedan dar talleres y hacer comunidades de aprendizaje. Entonces, la intención es, si me cachan la idea, es lo siguiente: siempre ven a la persona con discapacidad como a la persona a la que hay que ayudar o a la persona que hay que atender, pero en este caso es al revés, es aprovechar los conocimientos que ellos tienen o que tenemos en este sentido y poder potencializarlos para generar esa cultura de inclusión, esa cultura de la discapacidad que se necesita al interior de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y generando estas comunidades es como se pueden compartir los conocimientos y hacer una acción a largo plazo, y eso transformaría las universidades, porque los estudiantes no son hojas en blanco, los universitarios tienen historias, tienen conocimientos, y es de donde debemos partir. Absolutamente, Marc. Y es un llamado tan importante para las autoridades y también para nosotros como miembros de la comunidad estudiantil y en cualquier participación que tengamos dentro de la sociedad. Luzmila, ¿me confirmas si ya estás con buen audio, por favor? ¿Cuál es tu llamado a la acción? Estoy de vuelta, sí. Sí, estoy de vuelta. Buenísimo. ¿Cuál es tu llamado a la acción? ¿Qué debe hacer la gente que nos está viendo hoy? Apenas termine la sesión, ¿cuál es el siguiente paso? Yo propongo que luego que termine esta sesión reflexionemos acerca de lo hablado en esta reunión y pongamos en marcha, tomemos acción y cambiemos esto que está sucediendo ahora y queremos que ahora, buscamos que ahora se modifique. Absolutamente. Y ese mejor futuro, ese mundo más accesible, pacífico, equitativo en oportunidades que queremos compartir para nuestro propio desarrollo y sobre todo que queremos dejar para nuestros niños, parte de nuestra acción de reflexión de lo que hemos conversado hoy, como han compartido los panelistas, y implementar acciones que desde cada uno de nuestros espacios de acción, de trabajo, de vida, de convivencia y de coexistencia, asegurarnos por hacer que la vida sea mejor para cada persona, que donde podamos aportar nuestra habilidad, podamos aportar nuestra capacidad para asistir al de al lado en aquello que tiene alguna dificultad, en aquello que le representa un reto, abriéndonos a la posibilidad de aprender y de conocer una nueva realidad y una nueva forma de vida, el crecimiento va a ser mutuo, va a ser continuo y va a ser increíblemente poderoso. If we want to live our children a better, much accessible, equitable, and better world, and that one that we as well deserve to enjoy, we must be aware on the importance of diversity as a key role in our life. Diversity as a key driver of change, because when we open our minds, our hearts, and our attitude
to exploring, learning, and getting all the best from a different view of someone beside us who might be needing our help, the growing as a society, the growing and the development and the full well-being as a community will be of an impressive power you have no idea until getting or stepping into that. So we invite you, all the panelists from today's session and me as well, to jump into the adventure of living diversity at fullness. Now I pass the word to Luis, who will summarize this session of today, Sunday. Thank you so much for joining us and for being part of this Jai Jagan 2020 movement, educating through peace and education. Le paso la palabra a Luis para dar el resumen de la sesión de hoy y gracias a todos por unirse y formar parte del movimiento Jai Jagan 2020. Muchas gracias, Sebastián. Lorena, no sé si el proceso vaya a ser que lo haga en español y luego en inglés o cómo les gustaría que, o si quiere Sebastián hacer la traducción, que es fantástico traductor. Estoy maravillado con tu trabajo, Sebastián, es increíble, increíble. Gracias, Luis. Con mucho gusto, si deseas hacer el resumen y con gusto te apoyo. Muy bien. Hay varias, antes de decir las ideas que he logrado conectar, quiero decir que es una experiencia fantástica, porque poder haber planeado este proceso con 8 presentadores antes de los 4 que él y las otras 3 compañeras que estaban en esta sesión, es fantástico porque venimos con antecedentes diferentes, de ambientes diferentes, y sin embargo hay muchas similitudes en los conceptos que estamos manejando. Por ejemplo, en la mañana, las experiencias no sé si hicieron en la mañana o durante los primeros 2 paneles, porque estamos en tiempos diferentes, hubo experiencias que fueron fundamentales y quiero señalar cuando se nos comentan o nos preguntan cuál es la diferencia en tu trabajo de construir la paz y cuando eres tú considerado como un ser problemático. Entonces, varias de las respuestas que se dieron en los otros paneles van en función. La paz no quiere decir o no significa que ustedes también lo mencionaron en formas diversas. La paz no significa estar silencio o conceder siempre ante las injusticias y no decir nada para no ser considerado un hombre o una mujer problemática, sino que es el seguir moviéndote, el seguir luchando, el seguir aportando para que esto cambie. Esa es una idea, la primera que pudiera comentar. No sé, Sebastián, si quieras ayudarme o quieres que termine todo. Con mucho gusto, si quieres, conclúyelo y hago el sumario. Muy bien. Gracias, Luis. Y otro de los puntos, y por ahí también creo que Irene y Mark son los que me vienen ahorita hacia la cabeza, lo comentaron. ¿Cómo logras tú equilibrar tu mismo ser cuando estás en el proceso de buscar la paz, de construir la paz, pero está en un contexto donde tienes que estar luchando? Y creo que es Irene quien decía, tenemos que lograr un equilibrio entre el ser, entre el cuerpo y el ser. Y nosotros también comentamos algunas ideas al respecto, ¿no? Cómo lograr ese equilibrio necesario. Ahorita me viene a la mente una de las cosas que Paulo Freire decía en uno de sus libros, cuando señalaba que en esta lucha se vale cansar y vale que te agotes y que digas, ya no puedo, me voy a sentar a descansar un rato, ¿no? Y decía Paulo Freire, te puedes sentar y descansar. Dice, lo que no se vale es que te quedes sentado. Entonces, eso es parte de este proceso, ¿no? De ese equilibrio, de esa búsqueda del conocimiento que te guíe con amor, como decía Mark, en este mundo que queremos cambiar, que lo queremos hacer diferente.
La paz, entonces, no es ser un cobarde o siempre quedarte silencio como parte de ser cobarde, no decir no me quiero meter en problemas, sino que la paz implica la búsqueda del cambio de las condiciones para que se logre esa paz. Es decir, la paz tiene que darse en un contexto de justicia social. Eso implica lo que varias compañeras y el compañero Mark estuvieron diciendo, cuando es la búsqueda de la equidad, es que no haya desigualdades, es acabar con las jerarquías. Si no hay ese cambio, la paz no se va a poder concebir solamente como el concepto silencioso o el otro concepto que me pareció maravilloso de Mark. Déjame ver si lo veo. Decía la paz negativa, dijiste, Mark, no lo recuerdo exactamente, no sé dónde lo tengo anotado porque estuve tomando notas de todo lo que... La paz negativa, cuando hablamos de guerras o la ausencia de ellas. Si eso es paz, tenemos muchas mini guerras o guerras ocultas o la violencia estructural, si le podemos llamar de esa manera, que existe en todas las sociedades. Desde el hecho que Mark señalaba, las desapariciones en México, en Argentina, no tener los camiones, creo que fue Natalia quien lo mencionaba, que los camiones no tienen el equipamiento para las personas que necesitan o que van en silla de ruedas o en alguna otra condición diferente de vida. Eso también es una violencia estructural y tenemos que empezar a nombrarla, porque si no la nombramos no la podemos enfrentar. Entonces, para hacerlo un poco más corto, mi síntesis o la conexión que yo veo entre las tres, los paneles de hoy, yo creo que es Irene quien decía, no es nada más suficiente hablar de inclusión. Cuando estamos pensando en la paz y ponemos inclusión junta con paz, tiene que ser ir más allá de nombrarlo o de decirlo o hacerlo etiqueta, como decía Mark. Tiene que darse un cambio, tenemos que unirnos para seguir luchando y para crear esos espacios de naturalización, que decía, creo que fue Irene también que lo mencionaba, esos espacios de naturalización, de que la diversidad no es nada más algo de alguien que es diferente y que lo tienes que aceptar porque está ahí, sino que tiene que cambiar esa visión. Tenemos que dejar de verlo como estigma, como una etiqueta que te acompaña toda tu vida y entenderte como un ser que eres igual a los otros seres también. Entonces, me gustaría cerrar estos comentarios breves con el mensaje que creo que es Natalia quien lo mencionó. Decía, quiero que mi hija vea este video cuando ella crezca, que sepa que la amo y que estoy luchando o que estamos luchando conjuntamente para dejarle un mundo mejor. Esa es una línea de comentarios que atravesaron los tres paneles el día de hoy. Nuestro trabajo no es nada más ahorita por mí y por mi hija, o como dice Natalia, porque mi hija vea que puede ver un mundo mejor, sino es una lucha por todos los seres que están compartiendo el espacio con nosotros. Entonces el amor es algo que nos debe acompañar y la construcción de un mundo mejor. La paz no puede ser si no transformamos estas condiciones de injusticia. Gracias. Gracias a ti, Luis, y definitivamente es algo que compartimos todos y qué bonito podernos encontrar en ese mismo camino, desde nuestros propios caminos y desde aquí comenzar un sendero juntos. Así que sigamos adelante. What Luis has summarized is that the panelists from today's three sessions, even when coming from different life and professional backgrounds, have shared a common idea on peace being the result of an equilibrium between our inner being, the recognizing of our bodies and our actions. What's the impact of our actions through the peace building process to create equity, to promote through education a better
world that one we want to live for our children, and as well to enjoy ourselves, because it is not just about us at this right time. It's about all of those who have been in this same process before us, and those who are working beside us right now, and those activists, those marchers who will come after us to open new paths and to drive our society into a better future. Peace is not the lack of action, it's not to stay quiet or as nothing will be happen. When injustice, when crime, when the lack of accessibility, when a situation that goes against human beings take place. Peace is a wise looking for actions that can result in a peaceful growing, in an equitable development. Is the combination between awareness, love, understanding, respect, into a common goal that we have, can be reached if we have the commitment to make things happen. Being peaceful does not mean staying quiet. There are different kinds of threats against peace. There is a silent and structural violence in many situations that persons with disabilities face on a daily basis. But there is a not quiet and really powerful and empowering action that all of us as persons with disabilities, our families, and those who are working for an accessible world can have, and how we can impact into this better place we will love to share to each other and our children. Thanks for joining us. Thanks for taking this commitment. And we are more than sure that after this session, once you close this Zoom window, you will be the best promoter of peace, equity, and an accessible world, because your action, because your awareness and your love for you and this humanity has the power to transform the future. Thank you, and see you in the path. Peace to everyone. Well, thank you so much to each and every single one of you. Thank you, Sebastian, for being such a beautifully spoken translator for those of us that cannot understand Spanish language. What a powerful way for us to end this session today. I'd like to thank Lorena. I want to make sure I don't miss anybody. Lorena, Irene, Ludmila, Mark, Natalie, and Sebastian, of course, and Louise, for all of your hard work and all of your commitment into making today's session so meaningful, impactful, and powerful. Thank you. So we would like to thank everyone for being with us throughout this journey today. We started many hours ago, and we'd like to thank all of the panelists for sharing their stories, experiences, practices, and thoughts. Also, we would like to thank Ria Simon for the tireless technical support, Janmajay Singh for compiling all the beautiful and meaningful music, short films, and poetry for today, and Reva Joshi for keeping us on track and organizing all of our meetings for us to
keep moving along on this journey and this path together. And we hope you're able to find ways to commit to your 200-year present and think about how we can make change and educate for justice through peace. Every action that we can take can have a generational impact. So Jemma, I don't know if you're able to bring us to the 200-year present screen, whiteboard, or maybe Annie. I know it would be great for us to take a look at that whiteboard that we had started since the beginning of today's panels with the very first panel, and now we're into our third. And we had an opportunity to really think about our 200-year present, and just remembering from what that meant, it means that we have been actually influenced by generations before us, and we will be impacting generations beyond us. And if we think about the oldest person that held us and the youngest person that we have ever held and how old they could be at the end, that is about 200 years. And so the moment that we're in right now, this present moment, is so important for us to think about the fact that every action that we take, every thought, word, or deed that we make is influenced and impacted. And what we had was everyone throughout the day, panelists and audience and participant members, share what that meant to them. And so we have this graphic visual. So I'll let Annie talk a little bit about some of the highlights of it. Thanks, Salima. It's been just a wonderful day to just listen to all the panelists talking in different sessions about their own journeys of educating for justice through peace. So this is truly collaborative work through the past 9 hours or so. Everyone's thinking about their 200-year present, and to talk about kind of what they find resonating in their own work. So this diagram, I think the one thing that I would imagine that a lot of people would take away from this is there are a lot of lines connecting with each other. And I think that's one of the things that we would like the audience and the participants to take away from it, is that we do our own work in our little world, little bubble, but you know, we are always connected with everyone else in ways more than we can imagine, and that's the magic of it. Someone this morning, one of the panelists this morning said that if you move, the world shifts, and that other people have made connections to that. And another panelist also talked about how using halal marshmallow to make Rice Krispie squares, you know, could just do wonders in the classroom with children. And so we have a little picture of marshmallows. So it's places and things that we may not expect to make an impact or would connect with anything. It's just fantastic to see how we are located in our own corner of the world, and yet we've come together today and share this just fantastic experience of talking about educating for justice through peace. So Salima, do you want to wrap up the end, or should I continue? You can continue, I think. Okay. Right, we're close to the end. We're close to the end, I think. So we are wrapping up for the day. And so this wonderful graphic, we're going to put it on one of the websites called slowpeaceandthelongmarch.com. So we're going to park it there, and I'm sure we'll share it with the Jai Jagat website or social media and all the wonderful channels that we could share that that collaborative work with everyone. And so I think we mentioned when we started in the morning